buenas tardes a todos. Muchísimas gracias pues, por estar acá primero que todo. Me siento muy contento por poder asistir a este espacio. La idea con esta presentación es mostrarles algunos de los resultados de mi tesis de maestría en manejo, uso y conservación del bosque en la Universidad Distrital. Pues, primero que todo, resaltar que pues, la diversidad de especies, de orquídeas, de plantas, pues no está distribuida homogéneamente pues, como del planeta, sino que hay unas zonas particulares que tienen una enorme biodiversidad. Una de ellas pues, está localizada hacia los Andes, hacia el pedemonte amazónico, pues que digamos que corresponde con buena parte de Colombia. Sin embargo, pues en los Andes, que es pues, donde la mayor parte, digamos que el desarrollo y de las poblaciones en Colombia de la actividad humana se ha llevado a cabo, pues hay una reducción de las coberturas boscosas, que en el caso colombiano es de menos del 30% de las coberturas originales de bosques andinos son remanentes, y digamos que a partir de eso, o sea, hacia finales de siglo ese es el panorama, y digamos que recientemente una parte de esos remanentes de bosques que pueden estar en estados conservados o degradados. Además, ha habido áreas que empiezan a regenerarse. Entonces tenemos bosques andinos que están en diferentes, digamos, estadios de conservación, unos más degradados que otros, unos que vienen de una regeneración, es decir, que en algún momento fueron cultivos o potreros y que ahora están pues, creciendo nuevamente y que tienen diferentes edades de regeneración. Entonces, en este escenario, pues hay que recordar que las orquídeas, la familia de las orquídeas, que es la más diversa, una de las más diversas en el país, la gran mayoría están en los Andes. Entonces hay una enorme diversidad, pero pues esos ecosistemas que albergan las orquídeas están pues, digamos que seriamente afectados. Entonces esto, digamos que en los bosques, digamos que la diversidad, la enorme diversidad de orquídeas en los Andes depende mucho de un gradiente vertical y de una estructura del bosque que les permite ocupar o que ofrece una gran cantidad de nichos. Y estos nichos pues dependen precisamente de un gradiente ambiental que depende del acceso a la luz, que depende de la temperatura, que depende de la humedad que se da a lo largo de este estrato boscoso. Sin embargo, obviamente la intensidad de eso del bosque, que es el término que vamos a llamar acá, altera la estructura del bosque y altera ese gradiente vertical. Entonces empezamos a tener que los bosques tienen claros o simplemente empiezan a perder estratos, lo cual obviamente afecta a las orquídeas. Generalmente, muchos estudios han mostrado que la alteración de los bosques reduce la riqueza de orquídeas. Sin embargo, hay otros estudios que muestran también que la riqueza no siempre responde a estos cambios o puede inclusive en algunos casos aumentar dependiendo de las circunstancias. Por ende, pues muchas veces es la abundancia, la estructura de las comunidades lo que está respondiendo a esos cambios en el bosque. Entonces, una de las, digamos que la hipótesis que vamos a manejar, que yo manejé en este trabajo, es que así como los bosques conservados pues, son los sitios idóneos para la conservación del ensamblaje de orquídeas, puede haber bosques degradados que también sean idóneos y que mantengan de una u otra manera esa estructura, siempre y cuando pues, cumplan con unas características que es en este caso el mantenimiento de ese gradiente vertical y de una u otra manera la estructura del bosque. Entonces el estudio se llevó a cabo en Cundinamarca, en un bosque altoandino, en la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Laja, en un bosque que está sobre los 3.100 metros de altura, donde pues ha habido una historia de ganadería, de uso del suelo y más o menos hace unos, digamos que en paralelo con la creación del Parque Nacional Natural Chingaza, que es colindante, a partir de hace unos 30, 40 años, digamos que se han dejado estos usos, por lo cual pues tenemos bosques en diferentes estados de conservación, que en el caso pues, del estudio nos diferenciamos de tres intensidades de uso diferentes. Bosques maduros que tienen poco o ninguna pues, señal como de intervención, bosques degradados es un signo de intervención presente, y bosques secundarios que son bosques que han cambiado, es decir, bosques que en algún momento fueron potreros, zonas abiertas y que se han regenerado, que para el caso del estudio están entre 15 a 20 años. Aquí tenemos fotografías de cada pues, como de los sitios pues, para mostrar cómo eran, y en cada uno de esos sitios pues, se hicieron muestras que ya les voy a contar cómo. Entonces, primero que todo, para mostrar que evidentemente son diferentes estos bosques en términos de composición y estructura, pues miramos parcelas de 30 por 30 donde podemos ver cómo los bosques maduros pues presentan especies que son propias pues ya digamos como de
predominancia fuerte de limis, granadensis, y por el contrario los bosques secundarios tienen un montón de especies como paralizadas, es decir que hay digamos, como una colonización de especies, una mezcla de especies que son tanto boscosas como del subpáramo. Y por otro lado tenemos que en cada uno de los bosques se reduce el tamaño del árbol, que el tamaño del árbol es una medida digamos que busca aproximarse a la disponibilidad de hábito para las orquídeas, donde tenemos en cuenta el DAP, la altura y el número de ramas mayor a 10 centímetros de diámetro, y podemos ver que hay diferencias significativas en la estructura de cada uno de los bosques. Sin embargo, podemos ver que los árboles grandes prácticamente desaparecen en los bosques secundarios, mientras que en los bosques maduros se reduce la cantidad de árboles grandes, pero aún así tenemos árboles grandes en este bosque particular. Y por otro lado, podemos ver que hay diferencias significativas en la temperatura y en la variación de la humedad relativa, tanto entre el dosel como en el sotobosque y también entre algunos, digamos, como de los bosques. O sea, lo que encontramos es que mientras hay mayor intensidad de uso, aumenta la temperatura, aumenta la variación de la humedad relativa, pero también que se mantiene ese gradiente vertical, que pues es lo que nosotros hipotetizamos que pues permite a las orquídeas tener como esa estratificación y diversidad de nichos. Pues para muestrear el ensamblaje de orquídeas epífitas, seleccionamos porófitos en cada uno de estos bosques de diferentes cohortes diamétricas, desde 10 centímetros hasta por encima de 30 centímetros, donde a cada uno de los porófitos, como les decía, estimamos el tamaño del árbol, y en cada uno de estos porófitos hicimos un muestreo vertical donde determinábamos para cada individuo que encontrábamos en cada uno de estos árboles la altura relativa, determinábamos taxonómicamente la especie y estimábamos su abundancia a partir del conteo de individuos y también a partir de la biomasa. Tuvimos en cuenta, digamos que esto es un poquito arbitrario, pero para el caso de estudio funcionaba, digamos que separamos las especies por formas de crecimiento, unas caulescentes con tallos, digamos como los epidemios que estábamos viendo ahora, con pseudobulbos y ramicaules como los de la subtribu Pleurotalidina. La estimulación de la biomasa, esto es una partecita que les quería mostrar, y es cómo para cada forma de crecimiento, digamos que existen características que pesan más a la hora de estimar la biomasa. Entonces, por decir algo, para las especies caulescentes nos dimos cuenta que la biomasa, o sea, lo que más indica, pues, o lo que más pesa a la hora de estimar la biomasa, son las hojas, obviamente, pues porque son tallos que tienen un montón de hojas, mientras que, por ejemplo, en los ramicaules son el número de tallos y la longitud de las hojas lo que más pesa, mientras que en pseudobulbos, obviamente, es el pseudobulbo lo que más es relevante para la estimación de esto. Entonces, de esta manera quisimos también aproximarnos a la biomasa, no solo contando individuos, porque hay veces que pues, hay especies que son cespitosas y es muy difícil contar los individuos. Entonces, a partir de la biomasa podemos tener otra aproximación también a la estructura del ensamblaje de orquídeas. Entonces, a modo de resultados, nosotros muestreamos alrededor de 80, casi 90 árboles en cada uno de los bosques, para un total de casi 3.300 individuos que se muestrearon. Entonces, inicialmente, si vemos la riqueza, sí encontramos que el bosque secundario tiene menos especies, alrededor de 20, mientras que las demás tienen 27, 28. Sin embargo, si nos damos cuenta de la extrapolación, en últimas la riqueza no está respondiendo tanto a esa, digamos, como a esa degradación del bosque. O sea, lo que nos está diciendo esto es que si seguimos muestreando, muy probablemente los tres bosques van a tener las mismas especies. Esto pues obviamente tiene que ver con que uno de los factores que afecta mucho la riqueza también es el aislamiento y la fragmentación, y en este caso nos aseguramos de que los bosques fueran colindantes para que lo que fuéramos a encontrar fuera efectivamente por efecto de la degradación del bosque y no por efecto del aislamiento y la fragmentación. Y por otro lado también vemos es que las especies que están faltando en el bosque secundario, que son menos abundantes, tienen muchas veces, o sea, son especies que generalmente están en el sotobosque. Esta es la altura relativa, la altura estandarizada, perdón, y aquí es como la presencia de algunas especies como Pleurotalis secunda, o por ejemplo Trichosalpins, o algunos de Banks. Si miramos vemos el número de parte de la riqueza, si vemos que hay diferencias precisamente es en la abundancia de las especies, y ahí es donde digamos que empezamos a ver que la degradación de los bosques tiene
sobre no la riqueza propiamente, sino cómo está organizado el ensamblaje de orquídeas. Entonces, podemos ver, por ejemplo, cómo en los bosques degradados, ya lo vamos a ver acá con una mejor gráfica, aumenta la abundancia de muchas especies, o sea, se vuelven mucho más dominantes algunas especies. En el bosque secundario se reducen unas especies, pero existen dominancias, mientras en el bosque maduro se mantiene una distribución más o menos homogénea de las especies. Pues una de las cosas que vemos aquí bien interesantes es que, recuerden que esta es la altura estandarizada, es decir, la altura a la que se encuentra cada orquídea dividido la altura del forófito más alto encontrado. ¿Esto para qué? Para poder comparar entre ellas. Entonces, si vemos la ocupación del estrato, digamos, del gradiente vertical en el bosque secundario es no más de la mitad. Nosotros nunca vamos a encontrar, o no encontramos, pues, individuos en las partes altas de ese bosque. Mientras que en el bosque maduro y en el bosque degradado sí encontramos que hay orquídeas abarcando todo ese gradiente. Pero algo todavía más interesante es que encontramos una estratificación por formas de crecimiento, donde digamos, como la forma de crecimiento caulescente ocupa la parte superior, digamos, de ese gradiente vertical, mientras que los ramicaules ocupan la parte inferior junto con los pseudobulbos. En este caso, pues cabe recalcar que solo encontramos una especie con pseudobulbos, que coincide el ornitorrinco, y pues no era muy abundante. Entonces, digamos que aquí los resultados frente a los pseudobulbos pues no pueden como extrapolarse. Sin embargo, sí es bien interesante que existe esa estratificación, mientras que el bosque secundario desaparece totalmente. Entonces, eso puede tener pues, que ver siguiente. Primero, pues con unas características que seguramente están definidas por esas formas de crecimiento y por la dominancia, digamos, de la biomasa de acuerdo a cada uno de esos estados. Siguiente. Una de las como diferencias también que encontramos es que en los bosques secundarios no importa qué tan grande es el árbol, digamos que no hay una relación significativa entre el tamaño del árbol y la biomasa de orquídeas que albergan. Es decir, que tenemos árboles o muy jóvenes que no han permitido, digamos, como una colonización de las especies. Puede ser que sean ambientes muy, digamos, adversos y hay un aumento en la mortalidad debido a que los se han abierto y pues posiblemente el tamaño. Sin embargo, si nos damos cuenta, la pendiente de los bosques degradados frente a la acumulación de biomasa de orquídeas y los bosques maduros nos da cuenta que los árboles grandes en los bosques degradados son mucho más importantes, o bueno, son muy importantes porque son los que albergan la mayor cantidad de biomasa, mientras que en los bosques maduros, en los bosques más conservados, la distribución de la biomasa de las orquídeas se mantiene, digamos que, mejor distribuida entre los árboles. Entonces eso nos lleva, digamos, como a plantearnos como la idea de que en realidad los bosques degradados tienen una importancia mientras o siempre y cuando estos árboles grandes que mantienen digamos, que acumulan esa cantidad de biomasa estén, y que eso es lo que permite que, digamos, que se mantenga esa estructura y esa riqueza del ensamblaje de orquídeas comparada con el bosque maduro. Mientras que en el bosque degradado, precisamente la ausencia de esos árboles grandes, que seguramente eso tiene que ver con la disponibilidad de nicho y con el, digamos, gradiente vertical ambiental que desaparece, pues digamos que corresponde con una menor capacidad del ensamblaje de orquídeas de ocupar ese espacio. Entonces, para finalizar, y a modo de conclusiones, pues los bosques degradados son bastante importantes para la conservación y ensamblaje de orquídeas porque mantienen una riqueza de estructuras similares a los bosques maduros a pesar de esa transformación. Sin embargo, como les decía, esto tiene que estar como digamos, como supeditado a que digamos que existan estos árboles grandes que mantienen ese gradiente vertical ambiental y pues por otro lado los bosques secundarios sufren una reducción en la estructura, lo que puede indicar una mayor habilidad del ensamblaje. Entonces finalmente, digamos que ya esto pues se abre la segunda parte que espero en otro espacio poder compartir estos resultados, y es que en estos escenarios de ecología funcional, que pues es digamos, una aproximación a partir de los rasgos funcionales de las especies, entender cómo el medio ambiente y cómo las condiciones ambientales están alterando ese ensamblaje. Digamos que la siguiente parte pues, de los resultados de esta tesis es precisamente esa aproximación funcional frente a cómo en cada uno de esos bosques los cambios ambientales están afectando esos rasgos y cómo el ensamblaje de orquídea responde a esos cambios, y digamos que de una manera se puede entender por qué esa estructuración que estamos viendo ahí del ensamblaje de orquídeas. Pues, no me queda sino agradecer, a pesar digamos que este proyecto pues, no tuvo financiación por parte de ninguna
cuales pues presento acá. Y pues finalmente a ustedes muchísimas gracias por la atención. Me parece muy interesante realmente el trabajo que han hecho y creo que tiene una explicación por qué los bosques intervenidos donde se mantienen los árboles, algunos árboles grandes son más ricos porque dejan nichos un poco diferentes. Si ustedes hubieran hecho este estudio en los taludes de un camino nuevo y ven a través de los años cómo se va sucediendo la vegetación, en el caso de Piedmont en particular, son colonizadores tempranos de los taludes, pero después vienen los helechos y vienen otras cosas, y 10, 15 años después, los Piedmont quizás ya no pueden sobrevivir porque hay otras plantas que les dan sombra y no permite que esto suceda. En muchas concilios y otras cosas son plantas que se dan en las ramillas de los apicales de los guayabos y de otras cosas. Si es un bosque muy viejo y muy conservado, pues esas ramillas como que ya no existen. En cambio, cuando se cae un árbol, abre un espacio que permite que algunos colonizadores entren y hacen que sea más rico que el bosque clímax, digamos, bien conservado. Sí, de hecho algo que me parece como de resaltar es cómo los bosques degradados, a pesar de que se mantiene una estructura del ensamblaje, como que esa estructura depende mucho más de esos árboles grandes. O sea, en el bosque maduro se tienen árboles grandes, pero tal vez la pérdida de algunos árboles grandes en el bosque maduro no es tan trágico, no es tan, digamos, no tiene un impacto tan fuerte para el ensamblaje de orquídeas como si lo es en el bosque degradado. Entonces, por un lado es una oportunidad de conservación de estos bosques, pero también es mostrar la vulnerabilidad que tienen. Y pues por otro lado también mostrar que los bosques secundarios, claro que tienen pues, una enorme potencial para la conservación, pero pues esos árboles grandes son determinantes para, como para el ensamblaje de orquídeas y para las funciones que tiene ahí. Entonces, o sea, la idea con este trabajo es, claro, falta mayor replicabilidad pues, para poder extrapolar a otras áreas, pero pues nos indica un poco que las orquídeas, o sea, la riqueza no es generalmente el mejor indicador pues, para medir los cambios y la afectación en las comunidades, sino que hay otras aproximaciones que nos dan mejores ideas de cómo responden, por ejemplo, los ensamblajes de epífitos, en este caso de orquídeas, y que nos pueden dar idea de qué áreas son importantes para conservar y que no necesariamente porque un área esté degradada ha perdido toda su capacidad de conservación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, felicitaciones por el importante trabajo de conocimiento funcional y tema estructural. Primero tengo como un tema más de uno observa que, por ejemplo, las tipologías de las copas, de los árboles, ¿cierto? ¿Cómo podrían influir? Pero igual, por ejemplo, quiero también preguntar si tuvieron en cuenta, por ejemplo, en las zonas andinas hay ciatiáceas, que son los helechos, y pueden crecer hasta 8 o 10 metros de alto, ¿sí? Pero uno también puede encontrar palmas, eonome u otras, que igual en su estípite o en sus asociaciones con la demás estructura pueden tener epífitos como este tipo de orquídea. Pero uno pensaría que, por ejemplo, en las zonas andinas como en Boyacá, el Parque del Guanacabuco, hay policarpos olorifolios, por ejemplo, versus Ocotea halófila. Claro, la estructura mucho más alta o la edad de los árboles, y uno diría que, por ejemplo, las nectandrias o plusias, ¿cierto? También pueden asociar mucha mayor diversidad y seguramente va a dar mayor biomasa, ¿cierto? Ahora, yo pregunto, si en esos lugares tuvieron ciatiáceas o arecáceas, y en segundo término,
sí revisar un poco la estructura y la edad de los árboles, porque lo que yo he observado en zonas húmedas y bosques higrofíticos, que serían de alta montaña, nublados, seguramente cambian y tiene que ver con el gradiente altitudinal y los temas de humedad. Listo, bueno, la primera parte de la pregunta, que es si se tuvieron en cuenta palmas o en cuenta helechos, no, porque o sea, la idea de la metodología es hacerla lo más representativo posible para las especies, digamos, que efectivamente tienen epífitos. Y aunque es verdad que las palmas y los helechos pueden, digamos, soportar epífitos, no, o sea, por la misma estructura no son los más, o sea, no son los que tienen como la mayor abundancia. Entonces, para hacer más representativo el estudio, lo que recomiendan estas metodologías, que en este caso me baso en la metodología de Wolf del 2009, es evitar árboles o evitar digamos, especies que no son aptas para soportar epífitos. Entonces, hay especies que descascaran la corteza, por ejemplo, como silvecueros, como algunas melastomatáceas. Entonces, explícitamente en la metodología dicen preferiblemente excluirlas porque nos interesa es mostrar lo que sí tiene epífitos. Hay cosas que ya sabemos que no tienen muchos epífitos o no tienen epífitos en absoluto, entonces pues no desgastarse de pronto muestreándolos. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿me la repites? Perdón. Que sí, los temas del gradiente altitudinal. Bueno, sí. Tú me dijiste entonces, claro que tuvimos en cuenta la estructura, o sea, de hecho, si podemos volver de pronto a. Discúlpame. Si podemos volver a. Bien atrás. No tan atrás, un poquito más adelante. Ahí, o sea, si podemos ver, nosotros tuvimos en cuenta para cada forófito digamos como un indicador pues, de tamaño del árbol que es DAP por la altura, por el número de ramas. Y de esa manera podíamos como estimar para cada forófito y relacionar cada forófito con el número de individuos y la biomasa que tenía. Y evidentemente encontramos pues, que hay una relación positiva entre la estructura, el tamaño del árbol que llamamos acá, con la abundancia de individuos. Entonces, pues no sé si esa respondía a tu pregunta de nuevo. Bueno, sí, yo creo que ahí lo importante es seguir trabajando porque uno diría, bueno, los que vienen de las zonas bajas tropicales, como los llanos orientales, ir a una selva de, no sé, 50, 100 años, pues pueden encontrar. O sea, y digamos, aquí hay que también pensar que a veces hemos simplificado los temas de análisis estructurales y de la riqueza, de la biodiversidad, ¿no? Porque uno diría, bueno, pues yo estoy evaluando, pero como hay una palma, una ciatiaza, entonces no la tengo en cuenta. Claro, si fuera por tamaño, pero como es un estípite, entonces sale. Pero ahí es cuando uno dice, oh, yo no podía estar diciendo porque la guiana, yo conozco muchos bejucos y guianas en el Magdalena Medio y tienen horquillas de tipo. No, es como es un bejuco, ¿sí? Una bahuinia, pues yo no la tengo en cuenta. Claro, sí estoy atrevido a decir que es riqueza biodiversidad de área cuando la saqué de ahí. Y lo otro, que es un tema estructural, pero bueno, ahí vamos a avanzar. Listo, o sea, también recalcar que, o sea, ¿por qué esa metodología, digamos que pide excluir en eso? Porque en general, y sobre todo para las orquídeas, no se ha encontrado una relación, de pronto para algunas especies sí, pero en general no hay una relación específica forófito-especie de orquídeas, sino que depende más es como de la estructura y de la disponibilidad. Entonces, por eso estas metodologías buscan precisamente es un muestreo lo más amplio posible donde se sabe que están los epífitos. Yo quisiera encontrarle una aplicación práctica a lo que han encontrado. Si va a haber una deforestación, digamos, para plantar café o para ganadería, lo que normalmente se hacía es tirar todo, plantar café en un terreno baldío o pastos en un terreno baldío. Hoy se ha encontrado y cada vez vemos más en la práctica agrícola que la combinación de diferentes plantas, por ejemplo, yo estoy trabajando en viñedos, tener pastos y tener otro tipo de plantas en los campos
si se dejan los árboles grandes, viejos, digamos, no sé, 10 o 20 por hectárea o algo por el estilo, le dan mejor lluvia a los pastizales, sombra al ganado, y es un ganar-ganar, en lugar de tumbar todo y dejar un puro pasto. Igual con los cafés de altura con sombra son de mayor calidad que los cafés de pleno sol. Y si en lugar de tirar todo y plantar un árbol exótico, todo parejito, se dejan los grandes árboles, podrían mejorar la calidad del café y mantener la biodiversidad. Podría ser una manera de tratar de cambiar la práctica agrícola para no perder tanta de biodiversidad y tener mejores resultados agrícolas. Sí, seguramente sí. Como les decía, estos resultados pues, son para este tipo de bosque a una altura muy particular y faltaría como explorar más. Pero yo creo que es evidente que para el caso de los bosques degradados se permite como pensar en ese tipo de manejo, porque pues sabemos que esos árboles grandes son esenciales para la conservación del ensamblaje y creo que caben muchas prácticas ahí de manejo, o sea, como que da la opción a pensar que la conservación puede darse de la mano como en el manejo de estos bosques, teniendo en cuenta cuáles son esos árboles o esos, digamos, como elementos importantes del bosque si estamos interesados en la conservación de las orquídeas, por ejemplo. Listo, muchísimas gracias.